Mi participación en la BITS comenzó prácticamente al principio de que esta red se constituyó, por la invitación de colegas brasileños, quienes con esta iniciativa lograron colocar el tema de la vigilancia como un tema central dentro de las ciencias sociales y humanidades. Me parece que ese compromiso, no solamente por entender este tipo de procesos, sino también el compromiso por tratar de colocar esta lógica de investigación en particular en Latinoamérica, fue fundamental para que yo tomara la decisión de involucrarme en los trabajos de la red. Y creo que ha sido una afortunada decisión en la medida en que ha permitido que al paso de los años se haya consolidado este proyecto que empezó hace ya algunos años y que con sus ediciones tanto en Brasil como en México, con apoyos de instituciones internacionales, con los propios recursos que las universidades o los institutos en los que nos encontramos involucrados cada uno de los investigadores ha proporcionado, y por supuesto gracias a las investigaciones que cada uno de nosotros realizamos, ha permitido cristalizar un proyecto que ahora yo consideraría que está consolidado y maduro. No obstante, creo también que las condiciones de la región latinoamericana, particularmente en los últimos años, pone un reto más al trabajo que viene haciendo la BITS, no solo en términos de las capacidades que podamos tener para obtener fondos y seguir con las reuniones y los seminarios que se hacen bianualmente, sino que también para poder realizar las investigaciones que nosotros estamos interesados en hacer con la libertad suficiente que como investigadores necesitamos. El Flaxo, donde yo me encuentro adscrito, tiene una de sus líneas más importantes, está centrada en el análisis de los derechos humanos en América Latina, y en particular yo he tratado de realizar algunas investigaciones, sobre todo buscando entender cómo las nuevas tecnologías de información, tanto redes sociales como la propia red de internet, de alguna manera podrían estar generando una erosión dentro de lo que institucionalmente conocemos como la privacidad. Queda claro que la privacidad no es un concepto universal, claramente definido, con fronteras claras, sino que la privacidad siempre se ha movido en función de distintas dinámicas de vigilancia. No es lo mismo la privacidad del siglo XIX, no es lo mismo la privacidad en el periodo de posguerra, pero tampoco es lo mismo la privacidad entre países, incluso entre regiones. Y en ese sentido, un poco la investigación que estuve realizando, una de las investigaciones que estuve realizando el año pasado, fue sobre todo tratar de ver cómo en los distintos países de América Latina, cómo se construye la idea de privacidad en términos de su marco normativo y cómo se visualiza esta en función de las nuevas tecnologías de la información. Y a partir de ahí, me parece que fue posible determinar de alguna manera que las leyes, las regulaciones, las instituciones normativas en torno a la privacidad se encuentran en una especie de carrera en desventaja, ¿no? Cada nueva tecnología que se va generando implica un reacomodo de la idea de privacidad y también implica, por supuesto, un cambio en las formas en cómo se regula. Y pareciera ser que a veces las legislaciones más bien lo que hacen es tratar de construir el aparato necesario para poder recoger la información y a partir de ahí tratar
de evitar que haya algún tipo de demanda o algún tipo de crítica o consideración sobre la forma en cómo se recolecta los datos de las personas. En ese sentido, pareciera ser que las leyes funcionan como más bien para tratar de digerir, ¿no? Sin problema, sin problemas legales, por supuesto, las nuevas, la recogida de datos personales. Y en ese sentido creo que sí hay un reacomodo, a mi parecer, interesante en términos de la individualidad. Siempre teniendo en cuenta que esta idea de privacidad responde a particularidades muy específicas en cada país. No es lo mismo la idea de privacidad en Bolivia, Ecuador, Perú quizás, que en Argentina, Brasil, México o El Salvador. Hay una frontera móvil que evidentemente hace muy interesante el análisis de la privacidad y la relación que tiene con las tecnologías de información, las redes sociales y demás. Y un poco lo que he venido a presentar a esta reunión de la BITS es cómo tratar de introducir en el análisis de la vigilancia lo que en sociología cultural se denomina como la esfera civil. Es decir, cómo tratar de entender que la vigilancia está mediada por una serie de dinámicas culturales particulares que son atravesadas sobre todo en la actualidad por una serie de valores y instituciones de carácter democrático. La vigilancia tradicionalmente se ha entendido, como señalan la mayoría de los estudios, ya sea por su carácter de generar protección o por el otro lado, o cuidado, y por el otro lado su carácter de relación de poder. Y más o menos la gran parte de las investigaciones se han realizado sobre esas dos vías, aunque recientemente, en los últimos años, ha habido investigaciones que tratan de mostrar que la vigilancia no solamente tiende hacia el cuidado y el control, sino que también se puede expresar en términos lúdicos, en términos de generación de solidaridades y demás. Pero creo que los estudios de la vigilancia parten de esta dualidad que les resulta difícil articular. Y me parece que el concepto de esfera civil, en tanto espacio en el cual se critica y al mismo tiempo es un espacio de crítica, pero al mismo tiempo de solidaridad, permite articular estos dos ámbitos entre control y cuidado. Y logra introducir también elementos como solidaridad, como aspectos lúdicos dentro de la vigilancia. Esto obviamente habla de la necesidad de recuperar la idea de códigos culturales y sobre todo de los códigos culturales que tienen hacia el dominio y hacia la solidaridad. Y para mí esto es relevante en América Latina porque existe por un lado una tendencia hacia los procesos de o una serie de valores democráticos, instituciones y valores democráticos, y por otro lado persiste en América Latina una serie de códigos y principios autoritarios, ¿sí? Y estas dos vías hacen que la vigilancia en la región adquiera una particularidad muy distinta de la que se pueden encontrar en los países digamos desarrollados. Y un poco la presentación que hago aquí es poner en la mesa de discusión cómo, si introducimos estos elementos culturales propios de la esfera civil, podríamos ir más allá de entender estos elementos culturales como un contexto, sino como el texto donde se inscribe el propio desarrollo de la vigilancia. Y eso es un poco lo que estaremos hablando aquí.